Estimados, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Maxi. Bueno, como siempre, divirtiéndome respondiendo a las preguntas de los suscriptores o no suscriptores, me da igual. A mí me hacen una pregunta por los comentarios, no sé, publico cómo reparar una fuente conmutada. Me preguntan cómo funciona un triodo y se los explico, no tengo problema, o al revés. Por eso agradezco mucho las preguntas que me hacen en los comentarios, porque para eso estamos, ¿no? Bueno, me preguntaron por qué se llama amplificador de potencia o por qué tiene tantas etapas un amplificador. O sea, es algo más largo de explicar, lleva alguna otro paso más, pero como quiero hacerlo simple y me gusta explicarlo simple, les voy a explicar por dónde viene, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una señal muy débil que entra, que sale de un micrófono. La señal muy débil tiene un voltaje bajo, o sea, el voltaje es bajo. Bien, porque el voltaje es poquito, lleva algunos milivoltios. Y la corriente, la intensidad o el amperaje, o como les guste llamarlo, es muy baja también. O sea, es una señal chiquitita, muy débil. Entonces, normalmente un amplificador se puede hacer de corriente o de voltaje. Y según lo que hagan, puede ser un amplificador, preamplificador o amplificador de potencia. Entonces, ¿cuál es la etapa distinta? Bien, vamos a hacerlo simple, como estamos en la lista de reproducción de triodos y de válvulas, lo voy a explicar con válvula, pero el transistor es lo mismo. Elegí la válvula porque las tengo acá a la vista, pero es lo mismo. No se compliquen que la válvula es más difícil porque... No, es una mentira. O sea, la válvula es igual de simple que un transistor, hay que calcularlo un poco diferente, pero eso no quiere decir que diferente sea más difícil o más fácil. La electrónica no es difícil, ¿está? Si la agarran con ganas y como debe ser. Yo acá tengo un triodo simple. Bien, acá está el ánodo. Por acá ponemos 300 volt. Bien, acá tenemos el cátodo. Acá ponemos una resistencia y acá lo llevamos a masa. Bueno, esta es la rejilla, que será su base, y acá ponemos una señal muy débil. Vamos a ponerle de 100 minivoltios. De 100 milivoltios, ¿eh? Y acá ponemos un capacitor, porque acá está la corriente continua. Bien, y acá no va a salir la alterna. ¿Recuerdan cuando expliqué el capacitor que va a dejar pasar la corriente alterna pero no la continua? Bueno, entonces acá va a salir una señal más fuerte. Dependiendo de yo qué resistencia ponga acá y qué resistencia ponga acá, voy a hacer trabajar la curva del triodo, que lo expliqué en otro video. Búsquenlo en mi lista de reproducción, que van a ver cómo se polariza un triodo, que es una tontería. Lo mismo con un pentodo, va lo mismo, pero les quería explicar eso, ¿no? Entonces, para no confundirlos, vamos a poner acá la resistencia y acá le ponemos 300 volt. Entonces, ¿qué sale de este triodo? ¿Corriente o voltaje más alto? Bueno, en esta configuración, como está puesto, y de esta manera, va a salir un voltaje más alto. Una pequeña corriente más, pero casi nada, pero un voltaje más alto. Y acá van a salir, no sé, 100 volts, por decir algo. O sea, el mismo dibujito que está acá, en realidad invertido, pero después vamos a ver por qué. Pero acá salen 100 volts, o sea, acá entran 100 milivolt y acá salen 100 volts. O sea, la amplificación es por 1000. O sea, 100 volts. ¿Ok? Pero estos 100 volts, si acá tiene, no sé, 10 miliamperes, acá va a tener, no sé, 9 miliamperes. No me va a servir. O sea, sí me sirve para alimentar otro amplificador o un amplificador de potencia, porque recuerden que son varias etapas. Ahora, si acá tenemos 100 volt y no sé, 10 milivoltios, 10 miliamperes, por ejemplo, una corriente pequeñita. Vamos a escribirlo con otro color, 10 miliamperes. Si yo coloco un altavoz acá, no lo va a poder mover. O sea, un altavoz tiene una carga muy alta, muy amplia, perdón, porque tiene 8 ohms. O sea, necesitamos potencia de moverlo. O sea, no mucho voltaje, pero sí mucha corriente. Es como, recuerden el tema de las lámparas, cuando yo les expliqué que tenemos una lamparita pequeñita del auto que ilumina el tablero. Esa lámpara tiene 12 volts. O sea, una lamparita pequeñita tiene 12 volts. ¿Y cuánto ilumina? Un poquito, porque es para iluminar los relojes del tablero. Entonces son 12 volts, más o menos, no sé, 50 miliamperes, vamos a ponerle. Entonces esa lamparita consume poquito. Entonces su resistencia interna es de, no sé, 700 ohms.
por decir algo. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo la luz de los faros? La luz de las ópticas, o como le llaman en su país, los faros potentes, los que iluminan en la noche. ¿Son los mismos 12 volts o no? Anda con 12 volts igual. Pero no son 50 mA, son 3 amperes, por lo menos. Entonces su resistencia va a ser de, no sé, 7 ohms, algo así. Porque eso requiere mucha corriente. Entonces yo acá tengo 100 volts y 10 mA, y yo coloco un parlante. Obviamente se va a quemar el parlante porque con 100 volts no va a aguantarlo, pero no se va a escuchar nada, porque ni siquiera puede moverse la bobina, no se va a excitar, o sea, no tiene fuerza. Es que si yo tomo acá una fuente de voltaje que me entrega 12 volts, vamos a poner que tengo una pequeña fuente de alimentación, un transformadorcito como este, pequeñín, miren lo que es mi mano, y acá lo dice claro, 1 ampere, 12 volts justamente. Yo coloco una lámpara del tablero, es una lamparita pequeñita, a ver si tengo una acá, bueno, no tengo a mano, pero cualquier lamparita pequeñita de estas que son para iluminar los tableros de los coches, va a encender bien. Pero yo tomo un faro potente, estos faros que tienen las entradas, que tienen esta forma, que son las luces altas y bajas que le llaman. Esta tiene 3, 4, 5 amperes. Obviamente cuando lo ponga en el transformador se va a caer la tensión y no va a encender nada la luz, o se va a quemar el trafo o algo malo va a pasar. Entonces ahí tenemos que usar la potencia. ¿Está? Y esto sería algo parecido, pero miren cómo cambia. Vamos a hacer de cuenta que en vez de utilizar un triodo, utilizamos un triodo igual. Para no complicarlo, vamos a hacer de vuelta, para que lo entiendan bien, un triodo. Pero esta vez es de potencia. Acá tenemos la resistencia de cátodo. Bien, esto tierra. Pero acá, en el ánodo, acá tenemos la grilla y por acá me va a entrar la señal. Recuerden que la señal que entra acá es de 100 volts ahora. Pero este triodo yo lo voy a configurar para que sea de potencia. Va a amplificar corriente, no va a amplificar voltaje. Entonces, si acá entran 100 volts, ya tengo la suficiente cantidad de voltaje para excitar el triodo y para que funcione. Pero van a salir de acá 100 voltios y va a romper el parlante. Entonces lo que se utiliza, esperen que borramos esto, es acá un transformador, una bobina, y acá coloco 300 volts. Igual, los mismos 300 volts que usaba el triodo. Y acá colocamos un transformador. Y acá el altavoz. ¿Bien? O sea, de acá van a salir 200, acá van a entrar 100 volts, el triodo va a hacer funcionar correctamente, y por ese transformador va a transformar los 300 volts con una corriente pequeña a un voltaje más bajo, pero una corriente más alta. Este transformador suele ser de potencia, suele ser grande, suele ser adecuado para el triodo, eso después lo vamos a calcular, lo vamos a ver, no es difícil. Pero ese transformador lo que va a hacer, ahora que entienden cómo funciona, acá le van a entrar 300 volts, más o menos, que en realidad es una excursión que va y viene, ¿no? Es más de 300 volts, pero no importa, vamos a poner 300 volts, con un secundario con muchas vueltas, con un primario, ¿no? Y un secundario con poquitas. Y acá, el altavoz. Bien, acá está un trafo de hierro, por supuesto, ¿no? Este es el transformador. Entonces, 300 volts, 100 mA, más o menos. Un triodo de un 6L6, vamos a ponerle 6L6, que es el que usan GC, que usan para las guitarras eléctricas y demás, ¿no? Y para alta fidelidad. 300 volts, 100 mA, van a circular por acá. De este lado van a salir, no sé, 15 volts para un parlante, 20 como muchísimo. Porque recuerden que 20 volts, 20 por 20 sobre 8, es bastante potencia. Pero 20 volts, pero va a tener una corriente más grande. De 300 volts lo reducimos a 20. Y de 100 mA lo subimos a, no sé, 2 amperes. Vamos a poner una cosa exagerada. Entonces, acá tenemos la suficiente potencia para mover un parlante, un altavoz, un speaker, una bocina, como les llaman en su país. ¿Ok? Entonces, por eso los transformadores, los equipos valvulares son voluminosos, son grandes, porque llevan un transformador para elevar a 300 volts, una rectificación, y después tenemos otro transformador que es de audio, que suelen ser grandes, suelen ser voluminosos, para transformar 300 volts 100 mA en 20 volts, más o menos 2 amperes,
para mover un parlante. ¿Está? Así es como funciona la amplificación de potencia. Entonces recuerden, la amplificación de potencia se basa en lo siguiente. Un amplificador de voltaje, un acople y un amplificador de intensidad o de corriente. Y acá esto es la potencia. O sea, acá entra una señal chiquitita que tiene baja intensidad, o sea, baja potencia, digamos, bajo voltaje y baja corriente. Primera etapa, amplificamos el voltaje, lo subimos a 100 volts, 50, 60, lo que sea. Y la segunda etapa, amplificamos la intensidad, el ampere. Entonces podemos mover un parlante. Por eso son dos etapas. Siempre. Cuando ustedes compran un amplificador que ya es integrado, tiene 3, 4 etapas de amplificación. Tiene el preamplificador, el amplificador de potencia, y que el amplificador de potencia tiene un amplificador de voltaje y un amplificador de corriente. Siempre es así. No hay otra cosa. Ya sea valvular o sea transistores. Si quieren les explico para la gente más moderna o para el que le gusten los transistores. Es igual. Dibujamos un transistor. ¿Está? Vamos a hacerlo NP, NP, lo que quieran, da igual. Bien. Acá ponemos la tierra. Acá tenemos la salida. Un capacitor. Fíjense que es lo mismo, ¿eh? No estoy inventando nada. Acá tenemos la señal chiquitita. Bien. Entonces acá tenemos, no sé, 20 volts. Los transistores funcionan con tensiones a baja. Va a entrar una señal pequeñita de baja intensidad y bajo voltaje. No sé, vamos a ponerle 100 milivoltios. Igual que el otro. De acá, como tengo 20 volts, de acá por lo menos 15 volts me van a salir. Obviamente 100 miliamperes. Igual. ¿Está? Pero ya me subió un montón. Me subió a 15 volts. Yo acá puedo poner otro transistor configurado diferente. Igual que la válvula, no tiene mucha ciencia, pero polarizado diferente para que estos 15 volts y 100 mA me transformen en 15 o 20 volts, pero de 1, 2, 3, 4 amperes, depende de la potencia. Yo no lo puedo decir eso porque tenemos que hacer una configuración. Obviamente en el medio hay otras etapas, que es la etapa de corriente. Acá hay una polarización, acá hay más resistencias. Lamentablemente el transistor es algo más difícil que calcular que la válvula. Lleva algunos pasos más, ¿no? Porque se usan 4 resistencias. Lleva una acá, una acá, una acá y otra acá. Y acá normalmente lleva un capacitor de desacople. ¿Ok? Esto va a tierra. Y acá otro capacitor. Esto es un amplificador real, ¿eh? No estoy inventando nada. Vamos a ponerle acá un K, acá un K también, por decir algo, para que sea más o menos el punto cero. Y esto va al voltaje. Esto va al voltaje, igual que este. Esto amplifica. Yo acá meto una señal pequeñita y me sale una señal más grande. Al revés, igual que la válvula. Me va a entrar así, por ejemplo, y esta va a salir así. Pero grandota, tocha. Está de acá es 1 volt y acá van a ser 20. Lo que sea. Así funciona el amplificador. ¿Está? Después voy a explicar cómo acoplar otra etapa. Y cómo hacer un amplificador de... Este es un amplificador de tensión. Después explicaré cómo hacer un amplificador de corriente en transistores. Pero lo mismo. ¿Está? Después vamos a ver cómo calcular estas 4 resistencias. Para que uno tome un transistor, no sé, BC238, el que se tenga a la mano. Buscamos el HFE y lo calculamos. Y lo mismo con los triodos. Vamos a tomar un triodo cualquiera. No sé no sé ni cuál es. Buscamos cuál es. Buscamos el datasheet y lo amplificamos. Es una tontería. Pero hay que saberlo hacer y despacito. Les agradezco mucho por escuchar. Gracias por suscribirse al canal, gracias por dejarme un like. Y como siempre digo, yo esto lo hago porque la gente quiere aprender, quiere educarse, quiere saber. Y no me cuesta nada hacer un video porque me divierte. Y mi pasatiempo ahora es enseñar a la gente. Así que cualquier consulta que tengan, en serio, sobre amplificación, sobre fuentes conmutadas, sobre cualquier cosa que sea electricidad electrónica o electricidad, les hago un video y se los explico. Muchas gracias y nos vemos.